Muy bien, chicos, hoy vamos a hablar acerca de la célula. Recuerden ustedes que ya habíamos hablado acerca de la biología y ahora vamos a hablar de los seres vivos como tal, la composición celular. Antes de iniciar, vamos a leer el versículo que está en Salmo 139:13. Aquí menciona el salmista que él reconoce a Dios como creador porque él le dice, tú me formaste mis riñones y me cubriste en el vientre de mi madre. Aunque en otras versiones habla de las entrañas, ¿verdad? Aquí habla de un órgano en específico, que son los riñones, creo que cumplen una función importante, la de purificación. Pero básicamente él lo que quiso decir es justamente que Dios se preocupó de todos los elementos necesarios para que él tuviese vida. Dicho esto, entonces le damos la introducción a nuestra clase de hoy. Bien, la célula es la unidad mínima de todo ser viviente. Y aquí tenemos un pequeño cuadro de cómo podemos ver la clasificación de la célula. Primero la tenemos como la unidad mínima y ella tiene dos tipos o se diferencia de dos maneras, eucariota y procariota. Euca viene del término griego que significa verdadero o completo. Es decir, que son las células que tienen núcleos, son células un poquito más complejas. Y proca también viene del griego que significa sin núcleo, carente de núcleo, es decir, una célula primitiva. Es una célula muy básica. Las células eucariotas pueden ser unicelulares, es decir, ella misma hace todas las funciones, o pueden ser pluricelulares, necesita de otras células para funciones diferentes. Pluricelulares. La procariota, aunque no se ve allí, son unicelulares. ¿Ok? Entonces, definamos nuevamente o resumamos. La célula es la unidad mínima de los seres vivos. Tiene dos tipos, eucariota y procariota. Eucariota con núcleo, procariota sin núcleo. Las características son, los organismos pueden ser clasificados como unicelulares o pluricelulares. Bien, una vez entendido lo que es una célula, entonces ahora vamos a ver cómo ella se organiza. Hablamos de que los organismos pueden ser unicelulares, es decir, que dentro de la misma célula se realizan todas las funciones vitales, pero los organismos también pueden ser pluricelulares. Y para que un organismo sea pluricelular tiene que tener tres características. Debe tener tejidos, órganos y sistemas. ¿Qué son los tejidos entonces? Es el agrupamiento de células que tienen una característica particular, es decir, proviene del mismo origen y cumplen una misma función. Cuando los tejidos se unen, ¿verdad? Ya se hacen un poquito más grandes, se conforman o se constituyen en órganos. Es decir, que los órganos son un conjunto de tejidos que realizan funciones concretas. Ahora, cuando los órganos diferentes formados por los tejidos se unen, ¿verdad? Ellos forman un sistema. El sistema es el conjunto de órganos que cumplen funciones vitales dentro de un individuo. Ahora, un individuo puede estar dentro de una población. Ese es el siguiente nivel, el poblacional, que es cuando los individuos cohabitan en el mismo tiempo y el mismo espacio geográfico. ¿Ok? A eso le llamamos población. Cuando hay muchas poblaciones o poblaciones diferentes, ¿verdad? Relacionadas también, le llamamos comunidad. ¿Ok? Esas comunidades que viven en un entorno y se relacionan, se les conoce como ecosistema, que es el último nivel de organización celular. Ahora yo te quiero hacer pensar un poco. ¿Qué cosas te pueden a ti demostrar que estás vivo? Piensa como ser humano. También piensa, ponte en el lugar de una planta. ¿Qué cosas necesitas para estar vivos? ¿Cerebro activo? Puede ser. ¿Que te muevas? Puede ser, porque las plantas no se mueven, pero igual están vivas. Entonces, ¿qué cosas? Bien, ya te las presento.
Las funciones vitales de las que les hablaba antes, que realizan los sistemas, son estas que nos caracterizan como seres vivientes. ¿Por qué? Podemos nutrirnos, relacionarnos y reproducirnos. Si bien es cierto que la nutrición corresponde a lo que entra al cuerpo o al elemento o al organismo vivo, ¿verdad? También no necesariamente tiene que ser alimento, porque también nos nutrimos del oxígeno. Si nosotros no respiramos, no podemos vivir. Si no comemos, no podemos vivir. Entonces, la nutrición no es más que la transformación de la energía en materia. Nosotros no nos tomamos el sol, la luz solar, que es la principal fuente de energía. La consumimos ya transformada a través de los alimentos que nos generan las plantas y a través de los alimentos que nos generan los animales, ¿verdad? Entonces, la energía puede ser la energía vegetal y la energía cárnica. Esa se convierte en materia dentro de nosotros. Ahora, pero estoy hablando como ser vivo humano, pero también las plantas tienen su forma de alimentarse, que como ya lo dije, a través del sol, en el proceso fotosintético. Los mismos animales, el resto de los animales también tienen una manera distinta de alimentarse, muy similar a los seres humanos. Bien, la otra función vital es la que nos pone en contacto con el mundo externo. Si hablamos del cuerpo humano, ¿qué nos pone en contacto con el cuerpo, con el mundo externo? La piel, es decir, nuestros sentidos. Los ojos, la nariz, la boca, el tacto, en fin. Eso nos pone en contacto con el mundo externo. A través de ello conocemos el mundo externo. Bien, si ustedes observan la imagen aquí, ella representa un virus. Este virus entra a nuestro cuerpo o entra a cualquier ser vivo a través de nuestras mucosas nasales, las de la boca, nuestros ojos, ¿verdad? Y obviamente lo traemos desde nuestra piel, nuestras manos hacia adentro de nuestro cuerpo. Entonces, por esa razón consideramos que son los elementos o los órganos que nos permiten entrar en contacto con el mundo externo y al mismo tiempo emitir respuestas. Si tenemos un virus dentro, nuestro cuerpo reacciona, nuestras células reaccionan generando fiebre, ¿verdad? Para quemar ese virus. Si eso no se puede, nos da escalofrío y así sucesivamente va haciendo cualquier cantidad de cosas. Y en el momento en que ya no se pueda, obviamente acudimos a algunos otros elementos externos para poder suplir esa falencia que ha causado el virus. El último paso es la reproducción y de esto se encargan las células sexuales. Ellas se aseguran la supervivencia porque hacen una fotocopia de la información genética y la transfieren a los siguientes individuos o seres o células. ¿Ok? Entonces las funciones vitales son nutrición, relación y reproducción. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. Menciona los órganos que cumplen las funciones vitales. Por ejemplo, para nutrirnos. ¿Qué órganos nos nutren? Ya hablamos de que nos nutrimos a través de lo que comemos y a través de lo que respiramos. Entonces, ¿qué órganos intervienen en ello? El sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema excretor. ¿Qué órganos permiten que nosotros nos relacionemos con el mundo externo? El sistema nervioso, el endocrino. Bien. ¿Y qué órganos nos permiten la reproducción? Los órganos genitales o los órganos sexuales. Bien. La célula tiene una particularidad para reproducirse y se hace en dos pasos o procesos, mitosis y meiosis. La mitosis se realiza en las células somáticas, que no son más aquellas que las que son las células corporales. Llámese piel, llámese músculos, llámese tejidos, llámese órganos, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la mitosis? Ella hace un proceso de reproducción de dos células hijas
idénticas a la madre, es una fotocopia idéntica, la misma información genética, y ellas sirven para renovar nuestros órganos a través del aumento de tamaño. Si ustedes se dan cuenta, nosotros continuamente nos crecen las uñas, nos crece el cabello, nos crecen los dientes, este, y crecemos en tamaño, ¿verdad? Bien, si se dan, a veces no notamos, pero nosotros eliminamos piel, que son células muertas, ¿verdad? Que se han regenerado. Es decir, se eliminan células muertas y luego se regenera nuevamente piel en nosotros. Por eso mantenemos siempre una epidermis. Aunque ustedes no vean que nuestros dientes sobresalen hasta el suelo, ellos están en constante crecimiento. De hecho, ellos se modifican en forma. Solo que no terminan de crecer lo suficientemente grandes porque con el alimento los limamos, ¿verdad? Con la forma cuando mordemos, limamos esos dientes. Ajá, nuestro cabello crece y las uñas también porque son células que se van regenerando y al regenerarse, bueno, esas células muertas salen de nuestro cuerpo. Por eso es que estas partes de nuestro cuerpo no nos duelen, ya son muertas. Si usted te jala aquí, sosteniéndose aquí, se jala un extremo del cabello, no le duele porque son células muertas. La parte interna, la parte esta superficial, esa sí le duele, ¿verdad? Porque son células vivas todavía. Entonces, mitosis no es más que la reproducción de dos células idénticas a la madre. Ellas son las se encargan de hacer esto las células somáticas y porque ellas se mantienen en constante renovación. El segundo proceso es la meiosis. Ella se realiza solo en las células sexuales. Las células sexuales, ¿verdad? Se dividen en 4 células hijas. Ellas tienen la mitad de la información genética, es decir, originan gametos, que son las células sexuales. En el hombre son los espermatozoides y en las mujeres son los óvulos. Si ustedes se dan cuenta, un óvulo por sí mismo no reproduce vida, pero la unión de un espermatozoide con un óvulo sí genera vida, ¿verdad? Porque ellos no tienen la información completa. Por eso son las células sexuales. Y de eso se encarga la meiosis. Entonces, la meiosis solo se realiza en células sexuales y la mitosis se realiza en células somáticas o células corporales. Esto ha sido todo por hoy, chicos. He evaluado este conocimiento en Quizzes, así que pronto nos veremos en una próxima clase. Dios les bendiga.